¿Qué pasaría si tuvieras que elegir un solo deporte para sobrevivir, estar en forma, desarrollar tu mente y dominar tu cuerpo al máximo nivel? ¿Cuál escogerías? ¿Fútbol, CrossFit, boxeo? Hoy vamos a responder una pregunta que divide opiniones. ¿Son las MMA el deporte más completo del mundo? Y cuidado, la respuesta podría cambiar la forma que ves el deporte para siempre. Antes de responder, tenemos que entender qué significa, qué es un deporte completo. Hablamos de exigencia física, capacidades mentales, diversidad de habilidades. En mi opinión, un deporte completo debería trabajar lo siguiente: fuerza, resistencia, coordinación, flexibilidad, capacidad mental, técnica, control emocional, estrategia y capacidad de adaptación. Comprendiendo esto, ahora pongamos las MMA a prueba. Lo que de pronto muchas personas no saben es que las MMA no es solo un deporte. Las MMA son una función de muchos, y aquí voy a responder una de las preguntas que más me hacen con respecto a las MMA. ¿Cuáles son estos deportes que se fusionan para crear las MMA? Boxeo para el striking de puño, kickboxing y Muay Thai para piernas, codos y clinch, lucha libre, lucha olímpica o lucha grecorromana para los derribos, jiu-jitsu para el control y sumisiones. Para mí, y como consenso en la mayoría de peleadores, esas son las 4 artes más esenciales para las MMA. Ahora bien, también tomamos ciertas técnicas del judo, del taekwondo, pero en general estas son las artes marciales que nosotros practicamos, ya que son las artes marciales que se han probado efectivas en el combate. Y no podemos olvidar una parte súper importante, que es una preparación física similar a la de un atleta olímpico. Nosotros, los peleadores de MMA, en la semana debemos entrenar 4 diferentes artes marciales. Preparación mental, que es algo que las personas externas no logran ver. Una recuperación física y estratégica. Este deporte no se basa en solo ser fuerte, ni en solo ser rápido, ni en tener condiciones físicas. Este deporte va mucho más allá, y diría yo que es un deporte que es un 80-85% en la mentalidad, ya que tienes que ser inteligente, técnico, pero a la vez tienes que saber tomar decisiones en momentos de mucha tensión. Aparte de todo esto, también incluye un factor como el ajedrez, ya que tú tienes que utilizar tácticas para que el oponente haga algo que tú quieras hacer y allí atacar. Ahora comparemos. Las comparaciones son odiosas, pero se deben hacer para poder comprender si las MMA son el deporte más completo. Con el boxeo. En el boxeo solo se entrena un tipo de combate, que es de pie. En la natación, el fútbol, el básquetbol son deportes que requieren mucha capacidad física y también requieren cierta cantidad de técnica, cierta cantidad de inteligencia, pero no existe nunca esa amenaza de violencia. En el CrossFit mejoras tu resistencia, mejoras tu cardio, mejoras tu fuerza. Tiene una composición diferente de elementos físicos que también son muy duros, pero volvemos a la misma comparación. No hay amenaza de violencia. No se tiene que tomar una decisión en situaciones tan tensas como lo puedes experimentar en una pelea de MMA. En comparación, las MMA exigen todo esto que acabo de mencionar. Exigen estrategia, exigen la parte física, exigen la parte mental, la toma de decisiones, frustración al dolor. Por ejemplo, lo puedo comparar fácilmente con el fútbol. En el fútbol los jugadores tienen que fingir posiciones, tienen que fingir lesiones para poder generar falta y poder tener una ventaja sobre su oponente. En las MMA es todo lo contrario, tenemos que fingir que no nos duele, tenemos que fingir que no tenemos lesión, que lo que hizo el oponente no nos afectó. Y además de todo eso, te enseñan 2 cosas muy importantes, que son cosas que quiero dejar con este video. 1, te enseña a defenderte y te enseña a tener la seguridad para situaciones que pueden suceder como de defensa personal. Y 2, lo más importante, y de pronto una mala concepción que tienen las personas de los peleadores: te vuelves una persona paciente y que quiere evitar a todo momento los problemas. Si conoces un peleador, vas a tener una experiencia de estar con alguien muy tranquilo, alguien muy calmado y que no va a estar nunca en busca de problemas. Ya que, como me gusta decirle a mis amigos y como nos reímos mucho, yo peleo todos los días. Nosotros peleadores todos los días estamos en una pelea constante, y aparte de eso, esa pelea constante es para prepararnos para ganar dinero para nuestro trabajo. Entonces siempre le digo a mis amigos: ¿por qué habría de pelear de gratis? Yo, ¿por qué voy a pelear en la calle de gratis si no me pagan? Pero en realidad también tiene que ver mucho con el hecho de que las artes marciales brindan mucha paciencia. Y ojo, se lo dice una persona que tiene 0 paciencia. Y aquí me puedo quedar todo el día hablando de todo lo que exige las MMA. Las MMA exige tener cardio para 15 o 25 minutos de una pelea. Ahora imagínate, tú te puedes llegar a cansar trotando 5 minutos, te puedes llegar a cansar corriendo solo por 25 minutos. Ahora piensa estar pateando, pegando puños, derribando, defendiendo un derribo, con el
ojo cortado, el labio cortado, la nariz rota. Imagínate pasar por todo eso y aún así tú tener que tener el cardio y la capacidad física suficiente para terminar esa pelea. Tienes que saber golpear, tienes que saber derribar, tienes que saber defender golpes, defender patadas, tienes que saber sumisiones, tienes que saber defensa, sumisión. Aparte de todo eso no es suficiente. Yo he conocido peleadores muy buenos que son muy técnicos, que tienen una capacidad física increíble, pero cuando es momento de hacerlo en una situación real, en una pelea, no son capaces de desarrollar eso. ¿Por qué? Por lo que mencioné anteriormente del 80%. ¿Cuál es el 80%? La parte mental, que es la parte en la que la mayoría de peleadores no trabajan. Por eso los peleadores que marcan la diferencia, los peleadores que llegan a lo más alto, son peleadores que también le han prestado mucha atención a la parte mental. Podemos ver casos como Ilia Topuria, Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov. Si ustedes escuchan entrevistas de estos personajes, se dan cuenta que pelear no simplemente van las condiciones físicas. Muchos de ellos podrían haber tenido muchos huecos en sus partes técnicas y en su parte física, pero solo por su parte mental lograron llegar a puntos que ninguna de otras personas han logrado, que incluso puede considerar uno que eran mejores que ellos. Aparte de todo eso, tú como peleador puedes ser muy bueno, pero siempre te tienes que adaptar a diferentes estilos de peleadores. ¿A qué me refiero yo con esto? No hay una simple manera de ser peleador de MMA. No es tú tienes que hacer esto y esto y esto y ya vas a ser el mejor. Existen todo tipo de estilos. En todo el mundo se practica la MMA y cada parte del mundo tiene sus técnicas diferentes, tiene su manera diferente de entrenar MMA. Entonces, aparte de todo eso, cada vez que vas a competir con un peleador, tienes que adaptarte al estilo de ese peleador. Entonces, tiene todo que cambiar y solamente prepararte para un peleador de ese estilo. Pero ojo, con esto no les quiero decir que si ustedes quieren practicar la MMA, tienen que ser profesionales o peleadores profesionales. No. También pueden practicar la MMA y simplemente como hobby. Y además, como yo siempre lo he dicho, el deporte de alto rendimiento no es salud. Siempre nos han dicho el deporte es salud, el de alto rendimiento no es salud. Yo a mis 26 años tengo demasiadas lesiones, gracias a Dios no me he fracturado nada, pero tengo muchísimas lesiones, todo el tiempo me duele el cuello, me duele la espalda. Entonces el deporte de alta exigencia no es salud, pero si lo practicas como aficionado tienes lo mejor de ambos mundos. Uno, aprendes a defenderte, eres capaz de mantenerte en forma, vas a ser más fuerte, más veloz, vas a tener una capacidad cardiovascular mucho más alta y aparte de todo eso no vas a sufrir lo negativo de las MMA, que es tener las lesiones, tener contusiones cerebrales y muchas otras cosas que pueden pasar. Entonces eso es un gran privilegio de poder entrenar MMA, un deporte tan completo, pero no competir, porque de esa manera no vas a tener también el lado malo de las MMA, que son las lesiones y demás cosas que ya mencioné. Entonces, ¿son las MMA el deporte más completo del mundo? En mi opinión, sí. Y no hay un segundo cercano, porque ningún otro deporte exige tanto y revela tanto de ti como este. Por ejemplo, les voy a contar una historia personal. Yo toda mi vida pensé, porque siempre fui débil, porque siempre me recordaban que era pequeño y débil, yo pensaba y tenía en mi mente que yo era una persona muy débil de mente y corazón. Yo pensaba, si en algún momento de mi vida yo tengo que atravesar una pelea o si en algún momento de mi vida yo tengo que atravesar un momento malo, yo simplemente me voy a rendir. Yo soy una persona débil. Yo no tengo la capacidad de afrontar estas situaciones y por eso siempre le huía a esas situaciones. Tenía mucho miedo de que la vida me iba a mostrar que sí, efectivamente yo era una persona sin coraje, yo era una persona muy miedosa y que simplemente iba a fracasar en todo lo que intentara. Desde que comencé yo con las MMA, la primera vez que alguien me pegó un puño en la cara, descubrí algo en mí. Descubrí que yo de verdad tenía el corazón, que yo tenía el coraje y que yo era capaz de aguantar mucho más de lo que creía. Y todo ese proceso de 9 años entrenando y peleando MMA me ha dado esa confianza en mí mismo, que lo más probable es que si yo me hubiera dedicado a otra cosa, nunca hubiera generado y nunca hubiera logrado llegar a este punto de la confianza que tengo en mí mismo. Y les tengo dos preguntas para que me las respondan en los comentarios, ya que me encantaría poder que podamos hablar con mucha más apertura de este tema, las MMA. Esto no es ni mucho menos para crear contenido para ser influencer ni para hacer nada de eso, sino porque yo de verdad quiero concientizar a las personas de este bello deporte. Yo quiero que todo el mundo lo vea no solo como estas personas en la jaula o estas personas como Conor que son millonarios o estas personas que generan mucha controversia. No, yo quiero que ustedes lo vean por lo que es el mejor y el más completo deporte en el mundo. Pero le tengo la pregunta. 1. ¿Ustedes consideran que es el deporte más completo en el mundo? Y 2. ¿Se atreverían a intentarlo? Déjenmelo en los comentarios.
por favor denle like, por favor compártalo. Quiero tener este espacio para poder hablar mucho más de mi deporte, mucho más de mi vida, cómo es el campamento para pelear, qué siente un peleador cuando va a pelear. He recibido muchísimas preguntas y ya quiero dedicarle este espacio a eso, a crear conciencia y a contarle a todo el mundo qué se siente ser un peleador de MMA. Me pueden seguir en Instagram como @elpatronMMA, de la misma manera en TikTok, y nos vemos en el próximo round. Soy el patrón pero no un delincuente, de inspiración soy la fuente, la disciplina está presente, por eso me quiere toda mi gente.